Bueno, yo soy Patricio Bainovich, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes. Actualmente estoy en la jefatura de tomografía de la Sociedad del Estado, el tomógrafo de la provincia en Salta, y bueno, trabajo en otros centros en la parte de tomografía y resonancia magnética. El planteo, cuando me pidieron venir a traer algunos conocimientos sobre este tema, en particular sobre el tomógrafo, por el tomógrafo que van a instalar acá, es básicamente, no vamos a lograr en 3 horas, por supuesto, aprender lo que es tomografía en particular, pero sí me interesaba por lo menos plantear algunos detalles, algunos elementos que son claves, fundamentales, para que puedan comprender en general el funcionamiento del método, lo que vamos a obtener del método, lo que se puede hacer, lo que se puede ver, y algunas herramientas que ustedes van a poder tener como para poder analizar las imágenes inicialmente y poder de esa manera clasificar al paciente y ver qué patología puede haber. Bueno, me voy a sentar. Yo lo había dividido en 2 o 3 partes. La idea era, me dijo el doctor que era de 8 a 11, era básicamente hablar rápidamente sobre lo que es el método en sí, para que ustedes sepan algunas cosas importantes respecto a la tomografía computada. Y después ver algo de patología, y tengo casos también para que analicemos fotos juntos, para que sea un poco más ameno toda la información que les pueda transmitir. ¿En qué especialidades más o menos tenemos acá? Pediatría, clínica, cirugía, ginecología. Todos los que hacen guardia están acá. Buenísimo. Más los enfermeros que trabajan en el servicio. Perfecto. José Luis, chicos. Bueno, vamos viendo entonces. Vamos a ver el tema de equipamiento rápidamente. El tema de ficha de solicitud y consentimiento, que es algo que también tiene mucha importancia en el desarrollo del diagnóstico de la patología que puede tener el paciente, y ya van a ver por qué. En los medios de contraste endovenoso, que son básicamente el iodo el que utilizamos como medio de contraste para la tomografía computada, y van a ver el valor que tiene y cómo usarlo, de qué manera y qué riesgos pueden haber. Y de ahí, bueno, particularmente traje casos de traumatismo cráneoencefálico, de ACV y otros casos, ¿no? Vamos a ir viendo. Básicamente el tomógrafo computado, la tomografía computada, lo que hace es obtener imágenes, los receptores que tiene en dirección contralateral, para poder reconstruir a posteriori la imagen. ¿Cuáles componentes o qué componentes tiene el tomógrafo? Básicamente lo que es el gantry, que acabo de mostrárselo en particular, que tiene en forma básica, por supuesto, el tubo que emite radiación, y por otro lado tiene los detectores, que son los que captan el resultado de la radiación que atravesó al paciente. La camilla, esta camilla tiene la particularidad de poder moverse hacia adentro o hacia afuera del aro o del gantry, del orificio por donde puede encontrarse el paciente, donde se encuentra acostado, ya sea que puede ser con la cabeza hacia este lado o con los pies. Eso es distinto en el equipo, lo puede leer de distintas maneras. Y este es el software que procesa las imágenes actualmente en los equipos nuevos, ¿no? En otros equipos simplemente está la consola misma junto con el técnico radiólogo dentro de la sala de comando. Existen distintos tipos de equipos que evolucionaron en el tiempo, los corte a corte, que simplemente lo que hacían era justamente rotar a través del paciente y obtener en cada giro un corte determinado, es decir, uno especifica el espesor de corte que va a tener, y el tubo gira alrededor del paciente obteniendo una imagen en particular, que se va adosando, por supuesto, a un grupo de imágenes que van cortando desde un plano hacia otro, es decir, de una extensión hacia otra, desde craneal a caudal, por ejemplo, o caudo craneal, que es como se puede obtener la imagen. Después surgieron los equipos helicoidales, que tenían la particularidad que lo que se buscaba era justamente obtener mayor cantidad de información en menos tiempo. Entonces lo que se decidió básicamente es hacer girar el tubo continuamente mientras se desplazaba la camilla, algo que no ocurría con los equipos de corte a corte, porque lo que hacía era girar y el paciente iba desplazándose a medida que iba girando, que uno hacía girar el tubo, y la obtención de la imagen se hacía mientras uno giraba el tubo.
En el helicoidal cambia esa situación, lo que se hace es girar el tubo continuamente y que el paciente pueda atravesar a través, mediante el movimiento de la camilla, el tubo, con lo cual se lograba, por supuesto, obtener mucho mayor velocidad en la adquisición de las imágenes y mucho mayor calidad por la cantidad de información que uno obtiene. ¿También me hay radiación o no? No, hay más radiación. Ahí vamos a entrar sobre ese tema porque el multicorte también, o sea, como todo en la vida hay cosas que se ganan y se pierden. Si bien la evolución de esto ha hecho de que se obtenga muchísima más información, la realidad es que sí, hay más radiación. Por eso un poco de la charla esta es medio árida, pero es importante para ver algunos conceptos respecto de eso. Hoy en día los equipos de tomografía, los multislice, traen ya de fábrica un compensador de radiación que lo que hace es censar en el momento que va a arrancar el estudio. Cuando uno hace el planeamiento del estudio, es decir, el planeamiento es una radiografía digital que uno hace de la zona que quiere estudiar. Ejemplo, el endocráneo, ¿no es cierto? Cuando uno quiere estudiar la cabeza, bueno, entonces el equipo hace un rastreo inicial, y en el rastreo inicial calcula las densidades de las partes blandas que tiene ese cráneo, y en función de eso va a emitir radiación mientras va girando el tubo a diferentes voltajes, se llama KB, son los dos elementos que se manejan, que el KB y el miliamperaje, y el KBP y el miliamperaje se van a regular en función a la densidad, a lo que necesita la imagen para que sea de calidad diagnóstica. Con lo cual entonces eso hace de limitación con respecto a la radiación. Y después, por supuesto, el otro tema tiene que ver con los protocolos que uno trabaja, es decir, con los tipos de estudios que uno los organiza, que eso lo hace el radiólogo, de cómo estudiar determinadas zonas de acuerdo a cada patología. Hay patologías que necesita que uno tenga que hacer cortes más finos y otras que no. No necesita radiarlo al paciente más de lo que es necesario. También hay protocolos de trabajo en forma interdisciplinaria con los médicos para decirle, mira, vamos a hacer tanto control del paciente porque no necesita irradiarlo tanto, con tantos controles ya regulados que hay que hacer ese paciente, uno no tiene que irradiarlo. Muchas veces se da porque un paciente viene y están haciendo controles, y se está irradiando continuamente y por ahí no le aportó mucho más a la patología el realizar más controles. Entonces, bueno, lo que les dije, menor tiempo de exploración, menor volumen de contraste empleado, otro elemento también importante. Recuerden que el contraste endovenoso, el yodo, también es una sustancia que no es inocua y que si bien es muy útil para el diagnóstico, también es cierto entonces que los pacientes que tienen patología renal, el yodo puede afectar la función renal, lo cual puede ser entonces un elemento nocivo para él. Así que es importante también manejar los volúmenes de contraste. El hecho de que los equipos sean de adquisición más rápida, como son ahora, tiene la ventaja de que uno puede utilizar menos contraste endovenoso para poder ver en la misma región y prácticamente se ha reducido en un 50% en algunos casos el uso del contraste, añadido a las bombas de infusión que también se usan hoy en día, ¿no? Ventana ósea, para que te agregue también la ventana ósea. No quiere decir que con las imágenes convencionales no vas a poder ventanearlo y verlo, pero los filtros que tiene el tomógrafo son más específicos para mostrarte mejor el hueso. Si vos lo pedís, ya el técnico te va a dar todas las fotos, te va a evitar la situación de que estés con el CD buscando el hueso, porque él ya te la va a reconstruir directamente a todo el hueso. Entonces vos vas a tener imágenes del tórax, donde vas a tener el pulmón, por un lado, el mediastino y todas las partes blandas que están en el tórax, y un tercer grupo de imágenes va a ser todo el hueso del tórax reconstruido adecuadamente. Con lo cual, no te va a faltar nada y simplemente vas a tener que ver las fotos y nada más. Eso lo hace el técnico en 3 planos, viendo las patologías de distintos ángulos, incluso el oblicuo sagital, oblicuo coronal. Esta es la planificación uno toma una región determinada, que es lo que va a estudiar. Y eso va a depender de lo que le piden el médico derivante, que es lo que quiere estudiar. Bueno, sospecho patología nodular hepática, bueno, ¿qué pedimos? Bueno, un abdomen. El abdomen, por lo menos acá en Salta, está, de lo que se van a pedir por regiones, está dado ya sea desde las cúpulas diafragmáticas hasta las crestas ilíacas, o abdomen y pelvis desde la cúpula diafragmática hasta la rama siliopubiana. Yo particularmente cuando piden abdomen,
hago desde la cópula diafragmática hasta la rama psicopubiana, porque uno puede tener un cáncer de colon que atraviesa esas zonas y por hacer hasta las crestas, si yo no lo veo en el colon sigmoide, el paciente tiene un cáncer de colon y no tiene sentido. Así que como región yo tomo el abdomen y la pelvis, pero después, por supuesto, el tórax, si hacía una clase de anatomía del cerebro con tomografía, nos va a exceder, así que vamos a ir viendo cosas anatómicas, así que discúlpenme si por ahí hablo y ustedes me preguntan, por favor. Este es un corte de endocráneo a la altura de los ventrículos laterales y fíjense esta área densa o hiperdensa, ya tienen también aquí también los conceptos que nosotros manejamos respecto a la definición de las imágenes y son sencillos. Nosotros hablamos de tres conceptos acá con respecto a la densidad de las imágenes. Uno es la isodensidad, el otro es la hiperdensidad y la hipodensidad. Entonces ya habrán visto en algún informe, se ve hiperdenso, hipodenso o isodenso. Isodenso con respecto a quién? Con respecto al parénquima cerebral, ¿no? Con respecto al tejido cerebral. Esto que vemos acá es hiperdenso respecto a él. Y es patológico, no es habitual. Lo habitual es que encontremos esto y no que encontremos esto. Este es un área espontáneamente hiperdensa. ¿Y por qué espontáneamente hiperdensa? Porque de por sí es hiperdensa. ¿Qué es lo no espontáneamente hiperdenso? El contraste. Porque justamente nosotros lo generamos a la hiperdensidad en base a administrarle contraste al paciente. Esto se generó solo. Y bueno, es un área espontáneamente hiperdensa, visible sobre la convexidad hemisférica del lado izquierdo, que ejerce efecto de masa. ¿Y por qué ejerce efecto de masa? Porque ustedes ven que el ventrículo de este lado está desplazado, está parcialmente comprimido, pero a la vez dilatado, porque comprimió el tercer ventrículo por debajo. Y ven que todos estos surcos que ustedes pueden llegar a ver acá, que son habitualmente normales, visibles en la superficie de la cortical frontal, han desaparecido de este lado, porque el efecto de masa lo que ha hecho es aplastarlos. Es decir, esto es sangre, esto es un hematoma subdural agudo porque es hiperdenso, lo podemos ver agudo, lo podemos clasificar en agudo, subcrónico, en función a la densidad que tiene y al paso del tiempo, porque la sangre, el hematoma en función al tiempo va cambiando desde el lóbulo frontal, y estos son los techos de las órbitas. Fíjense que no es muy simétrico el corte axial que hicieron en este caso, quizá porque el paciente a veces anatómicamente no es simétrico o quizá porque no ha sido colocado adecuadamente en la camilla. Eso es otro dato que tienen que tener en cuenta, porque por ahí van a haber áreas hiperdensas en el cerebro mientras ustedes están viendo la imagen y no tienen que ver con patología, sino que el paciente al estar torcido, no estar en el plano axial correctamente, ustedes van a ver lo que se llama volumen parcial, que es ver un pedazo de una imagen en otra imagen y le va a aparecer, o sea, va a ver un pedazo de una parte del peñasco en un corte que no debería estar, y es porque el paciente está angulado mal puesto en la camilla. Esto es sin contraste endovenoso. Fíjense que con contraste endovenoso vemos un área focal hiperdensa. Fíjense que nos damos cuenta también que tiene contraste endovenoso porque la arteria basilar, que es esta que está aquí chiquitita, por delante del tronco encefálico, está pintada. Y esto es una formación nodular que está en la cisterna del ángulo cerebropontino del lado derecho. Fíjense entonces el valor que tiene el contraste endovenoso en el diagnóstico. Esto es importante porque a su vez, no solo porque nos permite detectarlo, si bien uno, claro, como se dice por ahí, en el diario del lunes es fácil verlo, ahora lo vemos mucho mejor, ya sabemos que está aquí, pero hay veces que son patologías mucho más pequeñas, en donde las podemos pasar por alto. Entonces el contraste endovenoso justamente lo que nos hace es permitir poder, bueno, se ve inicialmente con trombolítico. Este es un robot que es el que graba los CD. Acá van a tener el robot humano que es el técnico que le va a grabar el CD. En otros lugares ya el CD lo graba este aparato. Esto no tiene valor prácticamente, porque uno va por un camino diferente. Entonces, para mí es importante, y lo vi con los años, de tratar de transmitir lo que, como les dije recién, mucha culpa tenemos los radiólogos de no informar,
de cómo trabajamos nosotros. Ustedes por ahí no tienen obligación de saber cómo trabajamos nosotros. Yo tampoco tengo tiempo para poder entender mucho cómo trabajan ustedes, pero sí, estas reuniones me parecen muy buenas para ponernos de acuerdo en cómo trabajar, y de esa manera está bárbaro porque nos reunimos hoy aquí, que ustedes han podido, que yo sé que no pueden, me pasa en todos lados, a mí también, que tienen que trabajar y que... Entonces, pero después cuando uno va a la práctica diaria ya no lo ve más al médico, entonces no suele suceder el caso como yo les planteo ahora. Llega el paciente, tomografía de tórax, el pedido me dice tomografía de tórax, nada más. Entonces, ¿yo qué hago? Hay distintas formas de estudiar el tórax con el tomógrafo, o el cerebro, o como le daba el caso de la hipófisis, como le daba el caso de la fibrosis. Entonces yo voy y digo, bueno, está el paciente acá, el médico me pone TC de tórax, y yo tengo que hacer hacerle lo que habitualmente hacemos. Después viene el médico, me llama y dice, che, ¿qué me hiciste? Esto no es lo que yo quería. Bueno, pero te llamé, me dijiste, estaba en cirugía, te busqué, no te encontraba, tengo el paciente acá, lo tengo que hacer. Me parece, entonces no hay vuelta atrás, una vez que lo hiciste ya quedó con la ventana esa. En algunos casos sí, por eso te digo, entonces hay que recitar al paciente y después hacer otra cosa. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? De que ustedes sepan cómo pedir para que justamente uno entienda lo que ustedes quieren hacer. Entonces, habitualmente en la ficha que tenemos, ponemos una serie de datos, ya lo van a ver por acá. Bueno, esto es de preparación de los estudios, ¿no? La preparación con contraste oral, no solo existe el contraste endovenoso, sino también el contraste oral, que ya lo conocen. El contraste oral puede ser varitado o el contraste oral puede ser iodado. Ya ahora viene hoy en día contrastes específicos hechos para tomografía computada. El contraste oral que le damos es para los estudios abdominales, para el intestino, para pintar justamente el intestino.